Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, anhelando y aspirando que Dios siga guardando, protegiendo y sobre todo guiando nuestras vidas. Su palabra nos permite conocerle y ese conocimiento nos ayuda a estar siempre en la senda correcta, a no distraernos, a no desviarnos, y sobre todo el propósito de Dios es afirmarnos en sus caminos, de tal manera que lo que tengamos que enfrentar, primero sepamos que podemos tomarnos de Él, y segundo, tomar las decisiones correctas, las que están dentro de su voluntad y que nos conducen hacia la solución quizás de muchos problemas, pero sobre todo que esos problemas que a veces se presentan, adversidades que no las escogemos, pero que están ahí a la orden del día, terminen glorificándole a Dios y obviamente bendiciendo nuestras vidas. Bueno, este es uno más de los temas que necesitamos conocer, principalmente quienes estamos en su camino, ¿sí? Quienes no están en su camino, no importa, puede ver también el video, no es que sea de una exclusividad para solo los que estamos en el camino, más bien la idea es tratar de llegar a otras personas con el mensaje y que ellos puedan tener la misma oportunidad, el mismo privilegio que hemos tenido nosotros, de que algún día Dios se cruzó en nuestras vidas de manera mucho más evidente, porque siempre está pendiente, siempre está invitándonos a que nos volvamos de todo corazón a Él, que le conozcamos a través de su palabra, pero digo, hay veces que se presenta de manera mucho más evidente en nuestras vidas. Y es precisamente de este aspecto que yo quiero hablarle, ¿sí? Hay muchas personas que acuden a las iglesias, hay muchas personas que nos decimos cristianos, inclusive personas de otras religiones, de otras denominaciones, y que lastimosamente sus creencias no coinciden con lo que dice la palabra, pero dícense cristianos, ¿no? O le toman el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, o mencionan que todos tenemos un mismo Dios, etcétera, etcétera. Situaciones que son simplemente meras repeticiones que apelan a una lógica propia, ¿sí? Pero que nada tiene que ver, primero, con la razón, con el raciocinio, y segundo, con lo que dice su palabra, ¿sí? Entonces, cristianos somos todas aquellas personas que seguimos a Cristo según las Escrituras, tal como Él lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 7, dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no es cierto? Entonces hay que creer en Cristo como dice la Escritura, y todo lo relacionado al área espiritual, todo lo relacionado a buscar el reino de Dios y su justicia, tiene que ser como dice las Escrituras, no como cuentan las fábulas, no como uno las imagina, no como las leyendas nos han dicho, o inclusive no como los dogmas de fe de algunas religiones que tienen dogmas de fe, es decir, verdades absolutas sin ninguna comprobación, nos quieren decir. No, usted quiere seguirle a Dios, quiere conocerle a Dios, aquí está, la palabra es la luz que se refleja y que nos revela a Dios en nuestras vidas. Y comienzo diciéndole esto, ¿por qué? Porque hay muchas personas que no se afirman en los caminos de Dios. Hay muchas personas que a veces hasta permanecen, perseveran por largos periodos, y que a la vuelta de la esquina o declinan, o se desvían, o pierden el ánimo, o desmayan en su fe, y obviamente terminan apartándose, ¿no? Unos de manera más crítica que otros, pero ese termina siendo el fin. Entonces, inquieto por estas situaciones lastimosamente reales que existen, yo he estado pidiéndole a Dios una dirección y digo, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decirles? ¿Qué hay que hacer como iglesia, como congregación? Yo como el siervo de esta congregación, ¿qué debo hacer a efecto de que la gente se afirme? Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar la situación, el diagnóstico del problema, ¿no es cierto? Y para esto es necesario nosotros que partamos de una triste realidad que también se da el día de hoy a nivel de gente que dice ser cristiana, iglesias que dicen ser cristianas, en las que quizás se ha volcado la atención o su reunión en la que se debe cultuar a Dios, se ha vuelto reuniones muy emocionales, y la gente obviamente le gusta más experimentar en sus emociones que experimentar en su obediencia, ¿no es cierto? O sea, es más fácil que una persona entre, sienta, tiembla, ría, llore, se quebrante, caiga, levante, sí, y salir y decir, tuve una experiencia con Dios. ¿Que quién le gana la experiencia con Dios? Porque la palabra de Dios
no sugiere nada parecido, ¿sí? ¿Qué decir? Una persona entra a la iglesia, escucha, de pronto son exhortados, de pronto son llamados la atención, y en esa exhortación son llamados la atención, de pronto hasta nos sentimos mal porque no nos gustan que nos digan estás mal, estás cometiendo esto, eso no le gusta a Dios, pues estás apartándote de Dios, te estás enfriando, entonces eso no le gusta, y salir con el compromiso no de qué lindo que he sentido, sino salir desafiados a enmendar, a corregir, a vivir santamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo es que muchas iglesias se han volcado a proponer a sus asistentes experiencias extrasensoriales y quizás eso gusta a la gente, ¿no? El tener ese tipo de manifestaciones y que luego obviamente no las pueden justificar, ¿no? Yo recuerdo una persona conversando, me decía, a mí nadie me puede negar que yo vi ángeles, a mí nadie me puede negar que yo tuve esta relación extrasensorial, a mí nadie me puede negar que Dios a mí no me habla, a mí sí me habla y me habla directo. Bueno, perfecto, respáldeme toda esa experiencia, toda esa firmeza que tiene, respáldeme en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero comenzar por algo que es sumamente importante y que es el llamado que Dios nos hace. Y para eso solo le comento, le recuerdo, ¿sí? Que Jesucristo al comenzar su vida pública, su ministerio público, después de ser un hijo de familia común y corriente, con algún chispazo que sorprendió por ahí cuando él era un muchacho de mediana edad, 12 años, en el templo de Salomón discutiendo con los doctores de la ley, y encontrado por su madre cuando él se había extraviado regresando de la fiesta en Jerusalén. Después de eso, Jesucristo fue un hijo de familia, ¿no? Por eso fue conocido como el hijo del carpintero, y conocían a sus hermanos, menores obviamente, ¿sí? Que eran Jacobo, Judas, no el Iscariote, ¿no? Jacobo, Judas, a sus hermanas, en fin, ¿no es cierto? Entonces era conocido como un miembro más de la familia del carpintero, ¿sí? Pero cuando él comienza su ministerio público, ¿sí? Es decir, cuando él comienza a cumplir la misión para la que se despojó de su divinidad, haciéndose hombre, y comienza a cumplir su ministerio, él forma un equipo, ¿sí? Él forma un equipo que se les llamó discípulos primero, luego se les llamó apóstoles porque fueron enviados ya con una misión, con un propósito. Y nosotros vemos el llamado de todos y cada uno de ellos. No les voy a hablar del llamado de ellos, ¿no? Más bien yo quiero rescatar un común denominador en el llamado que ellos tuvieron, ¿sí? Vea, en el caso de los pescadores, fue a donde ellos estaban, les dijo, síganme. Ellos, dejando todo inmediatamente, le siguieron y pasaron a ser parte del equipo de Jesucristo, que permanecieron firmes, al menos la mayoría de ellos, excepto Judas, no directamente excepto él, pero todos ellos permanecieron firmes en ese propósito, en ese llamado que tuvieron, ¿sí? En el caso de Mateo, que era un cobrador de impuestos, pasó delante de donde él estaba trabajando, en la mesa de los tributos, también le dijo, sígueme, dejó y le siguió. Entonces, ¿por qué destaco esto? Sí, así de manera muy, muy general. Porque hay personas que muchas de las veces, cuando declinan, cuando desmayan, cuando cogen nuevamente apetito por el pecado, es decir, cuando se enfrían en la relación con Dios, dicen, es que yo no he tenido un encuentro con Cristo, yo no he tenido un encuentro con Cristo. No sé qué esperan, ¿sí? No sé qué esperan de pronto que cuando ellos están en pleno pecado, cuando están usando su boca para agredir, para ofender, aparezca un ángel, les tape la boca y que le diga, yo estoy poniendo fuego en tus labios para que no hables tonteras, a que no ofendas y no agredas. No, eso no sucede, eso no va a suceder, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios que su equipo íntimo de trabajo simplemente fue llamado, fue solicitado, fue invitado a que le sigan, y ellos le siguieron, le escucharon y le obedecieron. Punto, ¿no es cierto? Quizás si algún llamado tiene algún grado de espectacularidad, y hay que decirlo así, no estoy diciéndole de manera burlona ni mucho menos, es el llamado que tuvo Saulo de Tarso, luego conocido como el apóstol, el tremendo apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces él sí tuvo una experiencia nada común, digamos, y de hecho hay que destacar, nada común, es decir,
No conocemos otro tipo de personas que hayan tenido un llamado a seguirle a Dios. No digo otro tipo de experiencias con Dios. Nosotros vemos que el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos principalmente, está plagado de situaciones que dicen, y los apóstoles predicaban, y los que creían, y grandes señales le seguían a esos personajes maravillosos, entregados, comprometidos, dispuestos a entregar su vida si es que era necesario por causa de Cristo. Entonces, eso vemos. Pero en cuanto a llamado, quizás el único, me atrevo a decir, no me viene a la mente otro, que tuvo una situación sobrenatural, una situación que verdaderamente llama la atención, es Saulo de Tarso, quien luego fuera Pablo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice el libro de los Hechos? Yo le voy a dar unos pocos versículos de esto, quizás los más pertinentes. ¿Qué dice el libro de los Hechos respecto de este llamado de Pablo? ¿Sí? Le voy a pedir que me siga siempre como lo solicito, con atención, con reverencia a la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, apenas los primeros 5 versículos, todo el libro de los Hechos son historias maravillosas, pero nos vamos a concentrar en lo pertinente para entender, ¿no es cierto?, qué implica el ser amados de parte de Dios, ¿sí?, y el tener un encuentro con el Señor Jesucristo como corresponde, ¿sí? Dice así, Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios menciona lo siguiente. Sígame por favor con atención y con reverencia esta porción. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? Y luego sigue toda una historia, maravillosa, asombrosa, que termina, como usted conoce, ¿sí?, transformando a este hombre que había sido un perseguidor, que había sido un criminal, un cómplice de crímenes en contra de los seguidores de Cristo Jesús, termina siendo un tremendo siervo. No digo el más grande siervo, porque hay Pedro, hay un Juan que entregaron sus vidas también, pero termina siendo un tremendo hombre de Dios, y a raíz de este encuentro con Cristo Jesús, nunca se aleja, nunca se separa, nunca declina, a pesar de lo duro que le tocó afrontar, vivir, ser perseguido, ser señalado, estuvo más de una vez casi muerto, en fin. Hay una historia de dolor, de quebranto, de crisis que enfrenta Pablo, y no se alejó, y no se apagó, y no dijo: para esto me llamarías, esto será ser cristiano. No le pasó nada de eso. ¿Por qué? Porque tuvo un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Por excepción, este encuentro tiene estos matices de espectacularidad, de sobrenaturalidad, ¿no? Porque de ahí tenemos 12 apóstoles y multitudes de gente que le siguieron simplemente porque le oyeron, le creyeron y decidieron obedecer, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice estos primeros 5 versículos? Bueno, estos primeros 5 versículos primero nos muestran la actitud beligerante, la condición de total oposición, la ira inclusive que corría por las venas en contra de Dios, es decir, una actitud totalmente deliberada en contra de Dios, ¿no es cierto? Como la suya y como la mía, ¿sí? Quizás usted diga: no, yo nunca hubiera hecho tal cosa, yo jamás hubiera consentido en la muerte del primer mártir Esteban, ¿sí? Yo nunca hubiera sido una persona que pido autorización a los sumos sacerdotes para apresar en Damasco, yo nunca hubiera... Vea, eso lo hizo él, pero nosotros aún, me sumo yo, en nuestra religiosidad, sí, fuimos blasfemos, fuimos atentatorios a Dios, sí, porque por último Pablo no le seguía y no le creía hasta cuando tuvo este encuentro. Pero muchos de nosotros hemos dicho, ¿no? Yo sí creo en Diosito, yo soy religioso, yo esto, y nuestro testimonio ha sido una agresión a Dios
nuestra conducta de vida y nuestros resultados, por lo tanto, han sido vergonzosos delante de Dios. Entonces, unos de un modo, otros de otro modo, pero todos hemos estado en contra de Dios. Pablo también se creía muy religioso. Pablo también se postulaba como un sumo sacerdote. Si alguien tenía conocimiento de lo que se debía saber entre los judíos, sí, ese era Pablo. Él tenía mucho más conocimiento que cualquiera de nosotros religiosos que nos jactábamos de dar el nombre o de tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, si alguien conocía era Pablo. Sin embargo, él era un perseguidor, era un contrario a Dios. Eso es lo primero que vemos aquí, porque dice que él respiraba aires de ira, de amenaza, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y estaba dispuesto a encontrar, a procurar, a buscarles, a rebuscar dónde están estos que le siguen a ese que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, para apresarles y de ser posible exterminarles, ¿no es cierto? Entonces vemos primero una condición deliberadamente contraria. Lo segundo que nos muestra aquí es que él no tenía el más mínimo empacho en haber sido cómplice de la muerte de los mártires, ¿no? Es decir, a lo mejor ahí sí no coincidimos ni con usted ni conmigo, pero él fue un consentidor del crimen. Él se sumó a lo típico que sabe ser el diablo y que lo vemos día a día, ¿no? A ser un perseguidor de la justicia. Entonces él dijo: sí, no hay problema, yo arraso con ellos, porque al fin y al cabo a mí no me importa Dios, tampoco me importa la gente, a mí me importa que yo crezca, que yo ascienda. Y quizás él lo que pretendía era ganar puntos ante los sumos sacerdotes para un día llegar a ser él uno de ellos, ¿sí? Y el tercer aspecto que nosotros vemos aquí es que con un hombre así, malvado, perverso, deliberadamente contrario, el Señor se cruza en su camino. Y ahí sí coincidimos plenamente todos quienes afirmamos decir cristianos y obviamente como tales perseveramos en este camino, ¿no? Es decir, nunca entenderemos por qué el Señor Jesucristo se cruzó en nuestro camino, cuando nuestro camino era totalmente contrario a Él, cuando era deliberadamente contrario, opuesto. Eso, la única explicación que existe sin que tengamos un mayor entendimiento es: así es como Dios nos ama. Así es como Dios nos ama. Que siendo pecadores, fallidos, perversos, malvados, y vaya usted a saber todo los calificativos que nos calzaban perfectamente, Jesucristo se cruza en el camino, ¿sí? Y este cruce en el camino deriva en esta espectacularidad. En Él y solo en Él. Y quizás haya otros casos escasos, otros casos totalmente excepcionales. Porque de ahí el llamado de Dios a que le sigamos es a conocerle y a obedecerle, ¿no es cierto? Entonces dice que una luz resplandeciente apareció, le rodeó a él cayó de la cabalgadura y una vez que él cae, dice que escucha una voz, ¿no? Que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Él queda ciego y de inmediato esa luz le cegó. Los otros que estaban con él oyeron también la voz, aunque no vieron esa luz que a él le encegueció. Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sí? Y le dice sobre todo, y aquí quiero yo hacer hincapié porque esto no solo que me da el título de esta charla, sino que es el entendimiento de la charla, ¿sí? Le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dicho de otro modo, le dice: no podrás contra mí. Tú puedes matar a mis discípulos, tú puedes consentir en la muerte, tú puedes predicar en contra, tú puedes burlarte de mí, tú puedes escarnecer a mis discípulos, tú puedes querer desmerecer mi palabra, pero no podrás contra mí. Así se llama esta charla. Esta pequeña prédica, esta pequeña ilustración bíblica se llama: no podrás contra mí. ¿Por qué? Porque Pablo tenía todos los recursos para arrasar contra todos los discípulos del Señor. Y eso se deja ver en estas pocas líneas que acabo de leer, los primeros 5 versículos del libro de los Hechos, ¿sí? Se deja ver que efectivamente él
no solo había consentido en la muerte de Esteban, no solo le habían dado cartas de autorización o boletas de captura, lo suelo decir yo, porque tienen ciertos parecidos, para poder apresar a todo aquel que piense contra mí, ¿no es cierto? Y obviamente él iba en una dirección de una religión que se creían los únicos, los exclusivos, los dueños de la verdad, que eran el judaísmo. Entonces, cuando viene un judío, Cristo Jesús es judío, de la tribu de Judá, ¿sí? Y comienza a desbaratar sus religiosidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente, ¿sí?, él tenía, humanamente hablando, las condiciones, el respaldo, la seguridad, la estructura humana para atentar, no para acabar, pero sí para atentar contra todo lo que sea Jesús. Como hoy, hay mucha gente que dice, yo no creo, yo no le paro bola, yo soy agnóstico, yo vivo mi vida, si algo he logrado es por mi esfuerzo, y si yo peco es mi problema, y hay que aprovechar esta vida, y en fin, o sea, vaya usted a saber la cantidad de argumentos carentes de razón, muchos de ellos, otros que parecen tener algún argumento de razón, pero no por eso Jesús deja de ser Jesús, deja de ser Dios, no por eso Dios deja de existir, no por eso vamos a evitar un juicio posterior. La única manera de evitar un juicio es cuando uno es justificado, y la justificación da Cristo Jesús. Pero digo, si hay gente, ¿no?, que desafía a Dios, que ya le digo, bueno, creo que lo menos ofensivo es cuando alguien dice yo no creo en Dios, porque hay otros que en cambio sí sacan sus torpezas, sus epítetos, sus argumentos, sus doctrinas, que terminan siendo una blasfemia, que terminan siendo escarnecedores, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, claro, ¿sí?, la situación es la última parte del versículo 5 que le leí, ¿no? Saulo, tú quieres estar contra mí, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué le dice? Dura cosa es dar cosas contra el legión. Dicho de otro modo, le dice, ¿sabes qué? Si tú sigues en esa posición deliberada, contraria, te voy a pasar factura. Te va a costar. No solo que no vas a lograr tu cometido, sino que la vas a sufrir y la vas a pasar mal. No solo aquí en la tierra, sino la parte más crítica, porque la tierra en la vida humana terrenal, por más 100 y pico de años que viviéramos, no deja de ser una temporalidad respecto de la eternidad. ¿Sí? No deja de ser una temporalidad. Le digo, aunque tengamos 100, llegáramos a tener 100, 105, 120, ya no hay mucha gente que supera esas edades de 100, ¿no? Pero aunque llegáramos a tener, no deja de ser una mínima temporalidad respecto de la eternidad. Porque claro, la eternidad en donde vamos a tener plena conciencia, unos y otros, y en donde vamos a estar totalmente, no solo con el entendimiento, sino con las sensaciones y percepciones que nuestra alma nos permite hoy manifestar. A mí cuando me golpean me duele. ¿Es por qué? Porque estoy con vida, porque tengo un alma, ¿no es cierto? Cuando me dicen y me ofenden, y también me molesto, me entristezco, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo alma. Entonces las almas un día resucitarán para vivir en la eternidad, o en tormento eterno, o en la presencia de Dios, en lo que la Biblia lo dice y es mucho más de lo que pudiéramos entender, en la vida eterna, que yo le sé decir para diferenciar la vida plena, porque acá también van a tener eternidad con vida, pero de martirio y de tormento, ¿no es cierto? Entonces le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes qué? Te va a ser difícil, no podrás contra mí. Y las otras cosas que le menciona es que, y yo me pregunto, ¿no?, derivado de esta confrontación con un perseguidor, digo, hay veces que la gente sí se estremece, sí dice, sí le voy a seguir a Diosito, ¿no? Y claro, no todos hemos tenido un encuentro tan llamativo, tan sorprendente, tan sobrenatural como Saulo.
no todos. En mi caso al menos, yo no conozco, mi caso no es así, el de mi esposa, el de mi familia, no. Por ejemplo, yo conocí de Dios porque alguien me invitó y me insistió, y le agradezco infinitamente a esta persona que me invitó y me insistió hasta que logró ir yo a la iglesia. Entonces fui a la iglesia, la primera vez fui a la iglesia, un 17 de noviembre de 1991, junto con mi esposa, y en aquel entonces mi único y pequeño hijo, fui, me encantó y me quedé. ¿Ya? Le vi a Cristo, vi ángeles, no vi nada. ¿Sí? Escuché la palabra, me gustó, decidí y aquí sigo, ¿no es cierto? Entonces, claro, hace no mucho tiempo una chica me preguntó, una chica que es nueva en la iglesia, fue a conversar conmigo para que le guíe en alguna decisión que tenía que tomar, y me dice: pastor, disculpe que le moleste, dice, ¿cómo conoció usted de Cristo? Entonces le comento, sí, me dice: sí, le digo: sí, así, sí, yo estaba mal en mi vida, esta persona, gracias a Dios, que me había invitado antes y que no había aceptado, me insistió, terminé yendo, escuché las palabras de mi pastor, que hasta el día de hoy lo tengo, gracias a Dios, y me encantó y aquí estoy. Y desde ahí nunca más dejé de ir a la iglesia. Dice, ¿y para ser pastor? Le digo: igual, ¿sí? Mi pastor y algunas personas me decían que yo tengo un llamado, que yo puedo ser muy útil en la obra, y yo no lo consideré así, hasta que las circunstancias se dieron y aquí estoy, soy pastor. Dice, yo esperaba escuchar algo así espectacular, como que de pronto en un sueño usted fue revelado. Digo, no, esa espectacularidad yo la dejo a Saulo, ¿no? Conmigo fue el escuchar su voz, el leer la palabra y obedecerle, y punto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, por ejemplo, que hablamos en nombre de Dios, ¿no? Y que decimos: no, sí, Diosito esto, el Señor por aquí, mi Señor por acá, y hablamos tomando su nombre, pero que en realidad no le conocen, ¿no? O sea, hablan de mi Señor, hablan de mi Dios, de mi Padre, hablan de su Santo Espíritu que me guía, que esto, y no conocen la Biblia. Entonces yo me asusto y a su vez me interrogo y digo: ¿será que alguien puede tener la certeza, no por necedad, ¿no?, sino la certeza de que lo que sienten, piensan, creen o imaginan, ¿sí?, es de parte de Dios? Y si alguien dice: sí, ya le digo, yo conozco una persona que dijo: a mí nadie me va a decir que yo no he tenido este tipo de experiencias. No, si la pregunta no es si has tenido o no has tenido, porque cada quien tiene la experiencia que quiere, puede o permite, ¿sí? La pregunta es: ¿ese tipo de experiencias provienen de Dios? Sí, respáldeme con la Biblia. Dígame: sí, aquí dice que yo puedo tener ese tipo de experiencias y aquí dice que el resultado es este y ese mismo resultado hay en mi vida. Perfecto, ¿no es cierto? Pero si decir: yo he tenido experiencias extrasensoriales, yo he tenido ese tipo de experiencias sobrenaturales, yo he sentido, a mí me pasó todo, y no puedo respaldar ese tipo de experiencias, ese tipo de vivencias, ¿sí?, con la palabra de Dios, entonces yo me temo que, sin negar las experiencias que cada quien haya tenido, me parece que no son de Dios, ¿no es cierto? Y sin embargo hay gente que vive de eso. Por eso decía, hay iglesias que se manejan por las emociones, por las experiencias extrasensoriales, y que la gente dice: uy, estoy llena del Espíritu, porque me caí, porque me revolqué, porque yo paso soñando, porque yo paso... Vea usted, ¿no? Vea usted. Y yo no puedo ver si una persona está llena o no del Espíritu, pero sí puedo ver sus frutos, pero sí puedo ver sus resultados, pero sí puedo ver su testimonio de vida, ¿no es cierto? Y de hecho conozco muchos frutos, muchos testimonios muy buenos de vida y de gente que no dice ni estoy llena del Espíritu, ni tampoco tiene ninguna manifestación ridícula, ¿sí?, sino que simplemente es gente que aceptó un llamado, una invitación a una iglesia, le prestó la debida atención, comenzó a leer la Biblia, comenzó a tener comunión con Dios a través de la oración y vemos unos resultados maravillosos, frutos, ¿no es cierto? Porque por los frutos nos conocerán, no por las experiencias que podamos tener. Y otro aspecto que también me llama la atención es que hay veces que la gente se dice cristiana solo porque espera las bendiciones. Yo no veo
ninguna propuesta de parte de Dios a Saulo, que le diga: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que como dura cosa es dar cosas contra el aguijón, o sea, no podrás contra mí, porque las palomas no pueden contra las escopetas, entonces yo te voy a bendecir. No serás un sumo sacerdote, pero vas a ser un gran apóstol. No, más bien le dice: ¿sabes qué? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es decir, no pienses que la vida cristiana se concentra única y exclusivamente y es un propósito a seguir, y hay que insistir y hay que dedicar todos los cultos a procurar la bendición, el bienestar, y que a mí me vaya como yo quiero que me vaya. No es así. No digo que tampoco es una vida de martirio, de quebranto, de estar siempre en el piso. Tampoco es así. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos buscar primero el reino de Dios, su justicia, ¿no es cierto? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, para que las añadiduras, es decir, todo aquello que nos favorece, no en la dimensión de lo que mi ambición me dice, pero todo aquello que me favorece será un resultado obvio de abandonarme en los brazos de Dios, de comprometer mi obediencia a Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo sea obediente, Dios irá preparando mi vida, y en esa preparación de mi vida pueden venir dificultades, problemas, sí, y es necesario recordar y saber que los problemas que enfrentamos los cristianos, muchos de ellos no son pruebas, es decir, no son situaciones difíciles que nos llegan sin conocer la causa, porque esas son las pruebas. Muchos de los dolores, quebrantos y adversidades que nosotros vivimos son fruto de nuestros desatinos, de nuestras malas decisiones, son cosechas de nuestras pésimas siembras, ¿no? Entonces, personas que están afligidas, que lamentan su condición, y dice: yo estoy tanto tiempo en los caminos del Señor. Oye, y estando en los caminos del Señor, ¿hiciste bien? ¿Fuiste obediente? ¿Te esforzaste por vivir en santidad? ¿O de vez en cuando te dabas una canita al aire, o te apartaste, o nunca te afirmaste, o eras tibio? Sí, y claro, todas esas cosas traen, así como frutos dignos de arrepentimiento, como frutos que nos favorecen a quienes nos esforzamos por vivir en obediencia, también a quienes se desvían, a quienes se apartan, a quienes se alejan, a quienes nunca se afirman, también cosechan los resultados de su mala relación con Dios. Porque no podemos decir que no tengan relación con Dios, porque vienen a la iglesia, porque algo escuchan, pero eso no es compromiso, eso no es relación con Dios. Entonces la relación con Dios no está dada por la espectacularidad que a lo mejor esperamos tener o hayamos, entre comillas, tenido para llegar a los caminos de Dios. La relación con Dios se da por el conocimiento de su palabra, por la obediencia a su palabra y por la permanencia en ellos. Permítame respaldar esto que acabo de mencionarle con un texto bíblico como corresponde. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, le voy a leer solo unos 3 versículos que son los pertinentes. Quisiera extenderme y explayarme con esta enseñanza de Cristo Jesús, que es maravillosa y que nos da un entendimiento pero profundísimo, pero solo voy a ocupar 3 versículos. Juan capítulo 15, del versículo 5 al versículo 7. La palabra de Dios dice así, Jesucristo hablando, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Ya, permítanme explicarle un poquito esto para no tener una apreciación demasiado ligera y acoger no solo lo que a mí me gusta y yo quiero y me aferro. Dios me dice que yo le pida todo lo que yo quiero y todo será hecho. No está diciendo eso, por favor, o no está diciendo solo eso, ¿sí? Lo que está diciendo es Jesucristo, dice: yo soy la ramita que está ligada al tronco, o mejor dicho, ustedes son las ramitas que están pegadas, ligadas íntimamente, dependientes totalmente del tronco que soy yo, porque mi Padre es el labrador, ¿no es cierto? Entonces dice: ustedes son los pámpanos,
Tienen que estar pegados a mí, dependiendo de mí, recibiendo de mí, para que puedan dar fruto. ¿Sí? Porque si no estamos pegados, ligados a Él, no vamos a dar fruto. Y como uno dice, yo sí estoy pegado, yo como le amo a Diosito, yo esa frase la escucho, vea, gracias a Dios no mucho en nuestra congregación, yo escucho afuera, a donde yo voy de pronto, ¿no? A hacer mis gestiones, a hacer una compra, a visitar a alguien, me encuentro con alguien por el centro comercial, por la calle, qué sé yo, ¿no? Y mucha de esa gente sabe que yo soy cristiano, que yo soy pastor, y dicen, qué lindo, pastor, verles, saludarles, yo también como le amo a Diosito, qué bueno. Déjenme ver sus frutos y hablamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saber yo que estoy ligado a Dios? ¿O cómo puedo ligarme a Dios? ¿Cómo puedo tener esta unidad de tronco a rama? ¿No es cierto? Las ramas no son incrustadas en el tronco, las ramas nacen del tronco, porque van recibiendo toda esa sábila, todo ese alimento, toda esa nutrición que viene por el tronco, ¿sí? Y hace que la rama crezca. Y hay unas ramas que son más robustas y otras son más frágiles. ¿De qué depende? De que unas recibieron más y otras recibieron menos nutrición del tronco. Entonces la manera de estar yo ligado, pegado, dependiendo de Dios es recibiendo y nutriéndome de su palabra, por un lado, manifestado en obediencia, pues. Entonces, si yo recibo la palabra de Dios, ¿sí? Entiendo la palabra de Dios, ¿sí? Y obedezco lo que la palabra de Dios me dice, entonces obviamente yo estoy pegado, ligado a Dios. ¿Qué puede pasar? Que usted y millones de personas, Cristo ya en su misericordia, como conmigo y con todo el mundo, se cruza en su camino. Le dice, yo soy el tronco, yo quiero que tú seas una de mis ramas, yo quiero darte una nueva vida, yo quiero hacerte nacer, renacer conmigo, ¿no? Y Dios nos acoge, y en primera instancia, su palabra, que es una semilla, comienza a dar un primer fruto. Pero no seguimos nutriéndonos, no leemos la Biblia, no vamos con fidelidad a la iglesia, o vamos a la iglesia y no paramos bola, estamos con un audífono, ahí mientras el pastor está hablando, el otro con el audífono, ¿no es cierto? ¿Sí? O nos sentamos así donde nadie nos pueda ver y comenzamos a dormirnos. Entonces no se está nutriendo, pues. Y si no se nutre, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a secar. Y el problema no es que se seque, ¿sí? Sino que cuando una rama está seca, esta solita se cae, solita. Basta que venga un viento fuerte, basta que venga un problemita, basta que venga una dificultad, basta que nos visite una adversidad, solita se cae la rama. Y claro, y al caerse la rama, como estorba, porque ya seca y no sirve para nada, no da fruto, no tiene fruto, solo estorba, entonces les recogen, un día serán recogidos, todos amontonados, todas estas ramas secas. Triste, ¿no? Porque fueron ramas, algún rato estuvieron pegadas al tronco, pero como no se nutrieron, entonces ¿qué pasó? Pues que se secaron, ¿sí? Y son recogidas a un ladito y luego al fuego eterno, porque las queman y arden. Está hablando del fuego eterno, está hablando de la condenación, está hablando del infierno, que va a pasar a quienes en algún momento fueron ramas, pero no fueron ramas nutridas, de tal manera que sean fuertes. ¿Y para qué se necesita que una rama sea fuerte? Para que lleve mucho fruto, pues, para que se sostenga. Cuando el fruto crezca, si la rama pueda sostener ese fruto y que esté dando fruto permanentemente. Es lo primero que nos dice. Entonces, estar ligados a Dios es bien nutridos y andando en obediencia, ¿sí? Bien nutridos de la palabra, ¿no es cierto? Luego, destaca aquí el versículo 6, dice que el que permanece en Él y Dios permanece, o sea, las personas permanecemos en Dios y permitimos que Dios permanezca en nosotros, ¿sí? Vamos a llevar mucho fruto. Dice, y si mis palabras permanecen en ti. Entonces, lo que aquí nosotros vemos, y yo voy a tomar una frasecita, una exhortación, que a veces de manera media graciosa la suele hacer mi pastor. Cuando hay personas que pasan problemas, dificultades y quieren declinar del evangelio y dicen, pastor, Dios no me oye, que yo estoy así, asado, cocinado. ¿Sí? Dice, y ya estoy 30 años en el evangelio,
ya estoy 40 años en el Evangelio. Otros dicen, yo desde niño he estado en el Evangelio. Mi pastor sabe decir así. Dice, dice, es bastante tiempo, ¿no? Que tú hayas estado 30 años en el Evangelio. ¿Y el Evangelio en ti cuánto tiempo ha estado? Nada, ¿no es cierto? Porque una cosa es decir, yo estoy en el Evangelio porque me pertenezco a una congregación, porque asisto regularmente o a lo mejor hasta fielmente a la congregación, porque escucho, porque me involucro, porque participo, pero no dejo que eso que escucho, ¿sí? O yo mismo no me alimento, no dejo que eso transforme mi vida, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque sigo asistiendo a la iglesia y sigo tomando, y sigo bebiendo, y sigo mal genio, y sigo mal hablado, y sigo chismosa, y sigo descomedida, y sigo. Entonces, claro, uno dice, yo pertenecí a la iglesia fulana de tal, tantos años con mi pastor que era un lindo, y yo estuve siempre involucrada en todas las cosas que hacía la iglesia, pero Cristo no permaneció en él, pues. Nunca, a lo mejor nunca entró. Entonces, por eso aclara, dice, ¿sí? El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, ¿no es cierto? Y luego dice la necesidad, y con esto voy concluyendo, la necesidad imperiosa de leer, de conocer su palabra, porque dice, ¿sí? Y si mis palabras, antes de decir todo lo que quieran pidan, antes de decir pidan lo que les plazca, dice, si mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Entonces, como consecuencia obvia, va a pasar dos cosas. La una, que nosotros primero vamos a saber cómo conducirnos. Si es que la palabra de Dios permanece en nosotros, vamos a saber cómo conducirnos. Vamos a poder tener discernimiento, por ejemplo, de saber qué es bueno, qué es malo, qué corresponde, qué no corresponde, qué conviene, qué no conviene. Y luego, por la permanencia de su palabra en nuestras vidas, vamos a saber qué pedimos. Porque si yo solo saco la segunda parte del versículo 7 que dice, pedir todo lo que queréis y os será hecho. No, pues, hasta el diablo se hiciera cristiano, ¿no? Pide todo lo que quieras y será hecho. No, pues, pero no es así, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es, si mis palabras permanecen en ti, tú vas a ser una persona diferente, una persona con entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. De tal manera que lo primero que va a suceder es que sepas conducirte bien en la vida. Y luego vas a saber qué pedir, ¿sí? No vas a pedir como quieres, sino vas a pedir como conviene. Vas a pedir dentro de los parámetros y de la voluntad de Dios. Así que no espere una espectacularidad para decir yo ya tuve un encuentro con Dios, ¿sí? Hay mucha gente que dice así y eso confunde en unos casos y asusta en otros, ¿no? Cuando dice, yo tuve un encuentro con Dios. Sí, ese es el propósito de que tenga un encuentro con Dios. Pero el encuentro con Dios es cuando Cristo Jesús se cruzó en nuestros caminos para hacernos una invitación, ¿sí? Por excepción puede ser una situación así media llamativa, pero la invitación está hecha como hoy. Venga a la iglesia, vuelva a la iglesia, acuda a la iglesia. Comience a leer la Biblia o vuelva a leer la Biblia y aprenda a doblar sus rodillas y búsquele en oración. Y lo que va entendiendo de la palabra, póngalo por obra, seamos obedientes. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina, si no hacemos esto, ¿sí? No vamos a salirnos con la nuestra y también podemos secarnos quienes algún rato fuimos ramas, que Dios me guarde, ¿sí? Podemos ser una frágil y débil rama que se cae. Y una vez que ésta se cae, ¿sí? Se seca, no da fruto, y lo más triste, será arrumada para ser quemada eternamente, ¿sí? Que Dios tenga misericordia y por favor, considere lo que le comparto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.